que te glorifiques, Señor, en esta mañana en gran manera, y que tu palabra una vez más sea viva y eficaz y penetre en cada corazón y haga lo que tenga que hacer, Señor Dios, conforme al plan y al propósito que tienes en cada persona y en cada vida. Te pedimos que en esta mañana sea tu palabra actuando como consejo, como sabiduría, como dirección, Dios, para el que la necesite. Dios, sea también trayendo fortaleza al que está caído, al que necesita ser levantado, sea también sanando la enfermedad y los corazones que están afligidos en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana, mientras se predica tu palabra, una vez más seas tú operando, Dios, y haciendo milagros en cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, dáselo fuerte. Bien. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 a 17. Creo que todos sabemos este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios... ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántas siervas de Dios? Vamos a medir la temperatura. ¿Cuántas siervas de Dios hay en este lugar? Amén. Eso. Ahora los varones no me hagan quedar mal. ¿Cuántos siervos, Juan Chifla? ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Amén. Eso. Juan solito se lleva a todo el mundo. Entonces, a fin de preparar al siervo de Dios enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Ok? Tenemos varios atenuantes en este versículo, varias cosas bien interesantes. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Ok? O sea, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. ¿Sí me hago entender? Fue escrita por Juan, fue escrita por Marcos, fue escrita hablando de los evangelios, fue escrita por Pablo, fue escrita por los profetas antiguos, fue escrita en una parte por Moisés, en otra parte por los profetas mayores, los profetas menores. De alguna forma, toda la escritura fue escrita por hombres. Pero cuando usted analiza el estudio teológico de la palabra de Dios, se da cuenta que fue inspirada por Dios. Ellos no escribieron porque se quisieron sentar a escribir y a ordenar un conjunto de ideas y ponerse de acuerdo. O sea, jamás iban a ponerse de acuerdo muchos escritores en distintas épocas a hablar de las experiencias que tuvieron con Dios y la manera como Dios trató con sus vidas. O sea, jamás iban a coincidir si no fuese por la obra del Espíritu de Dios. Amén. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Tiene una utilidad. ¿Ok? Cuando estudiamos la palabra, usted se da cuenta que hemos expuesto de distintos temas. Podemos exponer de finanzas, podemos exponer de temas que tienen que ver con el derecho, podemos exponer de temas que tienen que ver con la conducta humana, con principios de vida, como habla Proverbios, como habla Eclesiastés, como hablan los Salmos. Si usted ha leído un poquito más acerca de la importancia y el trasfondo de la Biblia, se da cuenta que muchas de las constituciones de algunos países, por ejemplo los Estados Unidos, sacan principios, extraen principios de la escritura, de la palabra de Dios. Porque si tú la comienzas a contextualizar, pues tiene un enfoque constitucional, porque comprende una serie de normas que ayudan a regir la conducta del ser humano en todos los roles de una sociedad y todos los roles que usted pueda desempeñar en la vida. Entonces, cuando tú lees en ese contexto y analizas el trasfondo por el cual fue escrita la palabra de Dios, sencillamente le das mayor valor y le das mayor utilidad para tu vida. Por eso Pablo dice, es útil para enseñar, es útil para reprender, porque la palabra te direcciona, ¿ok? Cuando tú necesites un consejo, o sea, antes de ir a una persona, antes de ir a alguien que te puede dar una opinión, ¿sí me entiendes? Pero cuando necesitas un buen consejo, cuando necesitas una buena dirección, pues debes de ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a mostrar el camino correcto. Amén. Siempre la palabra de Dios te va a mostrar dirección. De hecho, la Biblia dice que por Jehová son ordenados, ¿qué?
los pasos del hombre, ¿ok? Se está refiriendo a que Dios en su palabra tiene la manera, tiene la dirección, tiene el consejo, tiene la ruta para que nuestra vida se enfoque de manera correcta, amén. Entonces, de alguna forma, la palabra reprender actúa como una dirección. Cuando tú estás andando en una dirección incorrecta, la Biblia te coloca en la dirección correcta. Cuando estás de alguna forma teniendo actitudes incorrectas, la Biblia te muestra las actitudes correctas. Cuando estás desviando tu camino del camino que Dios ha mostrado para tu vida, ¿qué pasa? La Biblia te muestra que el camino que estás tomando es un camino errado, ¿ok? Miren que todavía no he metido religiosidad, porque la gente a veces viene a la iglesia a pensar, no, me van a cambiar de religión. No, te van a enderezar la vida, te van a mejorar tu vida. Me dice amén a eso, te van a dar el consejo correcto. Amén. Vas a poder restaurar tu casa, vas a poder restaurar la relación con tus hijos, vas a poder restaurar tu parte existencial, vas a poder restaurar aún, si hablamos de temas de finanzas también, porque la Biblia tiene principios para cada tema que nosotros enfrentamos. Dice para corregir y para instruir en justicia, ¿ok? La Biblia no solamente nos corrige a nosotros, sino que también actúa y tiene un efecto generacional. ¿Por qué? Porque lo que tú recibes, o sea, tú también lo das. O sea, se cumple la palabra, lo que recibes por gracia, lo das por gracia, ¿ok? Entonces en ti va a haber un deseo de que si ese cambio Dios lo ha provocado en ti, deseas que ese cambio también sea provocado en los tuyos, amén. Entonces, instruye a dónde se cumple a tu generación en el camino de Dios. ¿Y qué pasa? Jamás, y aunque fuese viejo, y aunque pase el tiempo, y aunque lleguen las temporadas una tras otra, jamás se apartarán de la palabra del Señor, amén. Entonces tiene un efecto generacional, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios te capacita, hermano. Te capacita y te prepara para enfrentar un mundo tan competitivo, tan difícil, tan agresivo que está allá afuera. Amén. Y eso no es ahora, ya. Porque usted me puede decir, pastor, pero o sea, yo soy una persona preparada, pero yo te traslado a otras épocas y a otras temporadas de tantos personajes que hemos predicado aquí, que Dios ha utilizado y los preparó. Gente que no tenía capacidad, que estaban limitados físicamente, intelectualmente, sin embargo Dios los colocó en posiciones que ellos jamás pensaron llegar. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Los capacitó para toda buena obra. Amén. La palabra te da el carácter para ejercer una actitud de gobierno allá afuera. Entonces, a través de la palabra, la gracia de Dios y el favor de Dios son derramados sobre tu vida, para que usted pueda enfrentar las cosas allá afuera que antes de conocer a Dios no lo podía hacer, porque no tenía el carácter, porque no tenía la fe, porque no tenía la seguridad, porque no tenía comunión con el Señor, porque no tenía la manera de saber cuál era el camino, la decisión y las cosas que debía comenzar a emprender de manera correcta. Pero cuando usted conoce al Señor y cuando usted conoce a su la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que las cosas que eran difíciles van a ser, no fáciles, pero van a ser menos difíciles de enfrentar. Amén. Entonces, pero todo eso se cumple. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del Día Internacional de la Palabra, nos tenemos que trasladar 500 años atrás. ¿Cuántos les gusta la historia? ¿Cuántos les gusta leer un poquito? ¿Cuántos saben, cuántos conocen a Martín Lutero? 500 años atrás. Hablamos de qué, de 1510, 1512 más o menos. Martín Lutero era un monje de la fe católica. Y él, en el año de 1512, se graduó como teólogo. Y tú no vas a creer, bueno, investígalo en tu casa. Él era profesor del libro de Romanos. Y el libro de Romanos era el libro más específico que trata el tema de la salvación. ¿Sabe? Y estudiando y enseñando la literatura romana, él entendió que la salvación no era por obras. Entendió que la salvación era por fe. Su inconformidad no fue externa, fue interna, porque comenzó a sentir
una contradicción entre lo que practicaba, o sea, la tradición, y en lo que él había encontrado en las Escrituras. Pero esa inconformidad, él no la manifestó para ir en contra de la fe que él profesaba o de la iglesia a la cual él pertenecía. Él lo hizo con el ánimo de mejorar, con el ánimo de que la iglesia mejorara en ese aspecto, ¿saben? Pero fue de tal manera, fue tan fuerte lo que él expuso en su tesis, que se extendió, no solamente se quedó en Alemania, sino que se extendió en toda Europa, y sus tesis fueron traducidas, y él de alguna forma lo que quería hacer para bien, para la fe católica, generó fue algo diferente, y él tuvo que comenzar a extenderse por otras regiones, y tuvo que compartir su tesis a otras personas que de alguna forma lo apoyaron. Y ahí, en el año de 1517, las 95 tesis de Martín Lutero fueron puestas en la Universidad de Wittenberg. Así es mi traductora, de Wittenberg. Fueron clavadas en la puerta como señal de que no estaba de acuerdo de la manera como se estaba en ese momento predicando la fe. Y se extendió a muchos lugares y se compartió a todas las naciones hasta el día de hoy, de que la fe, la salvación no es por obra, sino que la salvación es por fe. Que el hombre no tenía los suficientes talentos, dones y capacidades para alcanzar la salvación, y que así tú puedas hacer muchas obras, eso no te lleva al cielo. Sencillamente te lleva al cielo la fe en Jesús. Por eso es que en 1517 se proclamó la nueva reforma protestante, y por eso se celebra el 31 de octubre en todas las naciones del mundo el Día Internacional de la Biblia. Amén. Entonces, por eso es tan importante para nosotros los cristianos el 31 de octubre, porque fue un tiempo o fue una fecha de poder exponer con libertad nuestra fe y declarar que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Ahora te tengo que decir algo. Cuando hablamos de guerra espiritual y hablamos de las armas y las herramientas y el equipaje y de todas las cosas que podemos utilizar para enfrentar las batallas de la vida, la Biblia es uno de los elementos más importantes. Amén. Hablamos de ayuno, hablamos de oración, hablamos del poder que hay en las palabras, hemos hablado del poder que hay en los pensamientos, hemos hablado del carácter, hemos hablado de la actitud, hemos hablado de la lengua, hemos hablado de todo en este lugar. Amén. Pero hoy quiero hablarte de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos leen Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia aquí? Ok, levántela. No me digan, levante su Biblia. Ok, 3 Biblias, 4, 5, 6. Ahora, entiendo que la Biblia está ahora en los dispositivos y que está en las tablets y que está en su celular. Ok, ¿sabe qué es lo importante? No solamente que la tenga física, sino que la tenga en su corazón. Amén. Que la pueda todos los días meditar y leer, que usted pueda atender el consejo de Dios para su vida. Ok, ahora la Biblia tiene características muy importantes. Ok, te voy a decir algunas para que de pronto se motive a cada día leer y escudriñar las Escrituras. Ok, la palabra de Dios, una de las primeras características es que la palabra de Dios te prepara. Ok, te lo dije al inicio, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, ¿ok? Para enseñar en todos los roles, tú puedes utilizar la palabra de Dios. Si no quieres utilizar la religión o la fe, la puedes utilizar, hermano, la puedes utilizar. Yo trabajé en un colegio que estaba en una transición de catolicismo a protestante, y la dueña quería que de alguna forma, porque había gente de mucho dinero, tú sabes, de esos colegios que te piden una cuota al iniciar algo. Yo no sé qué es lo que es, pero te piden una cuota y son muy delicados los padres, porque te pueden quitar la cuota. Entonces ella me dijo, quiero que la transición sea de una manera correcta, que no detecten los alumnos que estamos hablando de religión. Por eso necesito una persona que pueda hacer esa transición
sin que se vea religioso, pero que al mismo tiempo Dios esté presente en cada conferencia. Y recuerdo que yo utilicé la palabra para enseñar, porque la Biblia está llena de principios, la Biblia está llena de consejos, la Biblia está llena de cosas que te pueden ayudar a instruir en todos los niveles de la vida. Amén. Entonces la Biblia te prepara. No solamente te prepara en la parte espiritual, sino que también te puede preparar en la parte secular. Amén. O sea, José no fue ujier, José no fue de consolidación, José no fue ministro de alabanza, José no estuvo en los controles de la iglesia. José fue un político. Hablando de política, José fue un político que Dios lo escogió para gobernar en una nación extranjera. ¿Me dice amén a eso? Amén. Daniel no fue un líder de casa de fe. Daniel no fue pastor de una iglesia. Daniel fue un político que Dios puso en otra nación extranjera llamada Babilonia. El pueblo de Israel estaba exiliado y estaba cautivo, ¿sabe? Y Dios le dio la capacidad y le dio la sabiduría para interpretar el lenguaje político de otra nación. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Gracia, eso se llama favor. Entonces, ¿te sirve o no te sirve? Le sirve a todo el mundo. O sea, si tú eres un hombre de Dios y si tú eres una mujer de Dios, tú vas al lugar donde Dios te puso y ahí tienes que impactar. Cada palabra que salga de tu boca va a estar respaldada por la gracia y por el favor de Dios. Amén. En todo lo que tú hagas, si eres dueño de empresa, si eres emprendedor, si eres abogado, si eres maestro, si eres una persona que tiene negocio, si eres una persona que trabaja, que depende de un jefe, Dios te da la gracia, Dios te da el favor para que tú avances, para que te ensanches, sea cual sea el lugar donde Dios te ponga. Amén. Entonces la palabra de Dios te prepara para lo que tú quieras, hermano. Escúcheme, le voy a contar un testimonio. Sabe que yo tuve un percance antes de comenzar la iglesia. Y tú sabes de esas cosas que le pasan a los cristianos que uno no entiende. Y tú te cansas preguntándole a Dios, Señor, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasó aquí? Si estoy haciendo las cosas correctas, tú sabes, porque yo sé que han pasado por esa etapa. Y recuerdo que un carro que habíamos comprado hace mucho tiempo, ya lo habíamos pagado. Y el carro lo mandé a pintar, le cambié el aire. Cuando salgo y tengo mi primer mes, ya no tenía deuda, me lo estriparon todito. Un tipo se voló la cuadra como a 120, me montó en una acera, yo quedé incapacitado un año, sin poder trabajar. Un mes inmóvil y un año incapacitado porque tuve una lesión cervical y mi cuello no se podía mover. Tenía fractura cervical de cuello. Te puedes imaginar, porque una cosa es que tú te levantes al mes y salgas a trabajar y Dios te respalde en lo que sea, pero que tú no puedas moverte es difícil, ¿ya? Entonces yo recuerdo que el abogado de la contraparte, primero la gente tenía muchos carros en el servicio público y se desaparecieron los dueños porque pensaron que yo me había muerto. Pensaron desde el golpe, porque yo después de los 10 minutos perdí el conocimiento, me llevaron a la clínica y yo no sabía qué estaba pasando. Y cuando intentamos atender de manera judicial el percance, la gente no estaba en la ciudad, no había manera de localizar a nadie, ¿sabe? Y un amigo abogado de una iglesia cristiana, y yo le pedí el favor, porque el hombre era muy sagaz y sacó un tipo que en aquella época sonaba mucho, y lo sacó y le dio libertad y casa por casa. Y yo dije, este tipo es sagaz, este tipo es que me va a ayudar a mí. Y yo confiando en que este hombre es abogado, y yo dije, si sacó a este tipo, este man me resuelve mi tema. Bueno, cuando yo llegamos allá, Seguros del Estado, hermano, nos dieron una paliza en la primera reunión. Te doy la chatarra y 2 millones de pesos. Y el abogado callado, y yo lo miraba. Mejor es plata en mano que una buena pelea. Yo, sí. Bueno, eso no lo dice la Biblia, hermano. O sea, tú tienes que enfrentar tus batallas. Bueno, para resumirte, fueron muchas reuniones así. Y tal, y entonces me fueron subiendo. Te vamos a dar 3 de la chatarra.
4 y la chatarra. El carro costaba 16 millones sin el cupo de servicio público. ¿Y yo qué voy a hacer con 3 millones y una chatarra, hermano? Le gasto los 3 millones porque la chatarra estaba en la vía 40, mientras la traía acá al taller me cobraba un montón de plata. Y dije, eso no es negocio, y hablaba con el tipo y tal. Entonces yo la 10ª y pico reunión le dije, ¿sabes qué? Don, ven acá, yo voy a hablar ahora. Tú quédate callado. Yo sé que tú eres mi abogado. Y yo le dije al tipo, que estaba ahí, al gerente de seguro de estado aquí en Barranquilla. Y yo le dije, amigo, yo sé que tú tienes toda la buena intención de pagar, pero la manera como tú me quieres pagar está mala. Ya, porque yo tuve una calamidad. Y tú me estás hablando de una chatarra y tú me estás hablando de un dinero que si no hubiese pasado el accidente, yo no tengo por qué estar peleando por esta cantidad y por este ofrecimiento que tú me estás dando. Ya, yo claro que yo oré y ayuné antes de hablar. Y el tipo me quedaba mirando, yo le decía, señor Benjamín, eso es lo que hay. Y yo le dije, bueno, eso no es lo que hay. Entonces me contacté con alguien y me dijo, manda un escrito a la superintendencia financiera que en 15 días te tienen que resolver. Te tienen que resolver significa que te tienen que dar una respuesta positiva porque tú tienes todas las de ganar. Yo fui, ¿cómo se dice cuando tú llegas, ya te dan un código, ya eso quedó allá registrado? Me llegó una notificación al correo, listo. Me llamaron ellos, yo no llamé a nadie. Ellos me llamaron a mí. ¿Sí me hago entender? Mira cómo Dios, o sea, yo soy un predicador, yo no soy una persona que negocio ni nada de eso. Ya, yo fui allá, me llamaron. Me dijeron 5 millones la chatarra y hasta ahí. Y el lucro cesante y el daño emergente. No, señor Benjamín, ahí no podemos hacer nada porque usted entiende que el otro carro también quedó destruido. Bueno, no, está bien. Tercer día, ya, yo llamé a Bogotá. Me dijeron, efectivamente, en 15 días me atendió la persona que recibió la solicitud. Te tienen que dar respuesta. Llega el día 10º, me llamaron, yo dejé, y el abogado, hey Benjamín, va a dar eso, si no, ellos me van a llamar. Ya. Cuando tú eres guiado por Dios, tú sabes quién es el que te sostiene y tú sabes quién es el que te defiende. A los 10 días me ofrecieron 7 millones y la chatarra. Y ese mismo día me subieron a 10 y la chatarra. Y yo dije, no, el día 14, para ir resumiéndote la historia, me llamaron, el día 14 quedaba un día. Señor Benjamín lo pensó, lo meditó con su esposa, habló con la almohada. Yo sí, mi almohada me dice que me tienes que dar 16 millones, la chatarra y el lucro cesante. Señor Benjamín, ese día llegó a la reunión el regional, no el gerente de Barranquilla. Y le tiraron el asunto al regional. Un señor del interior, muy formal, muy respetuoso, que se ve que tiene una sagacidad para esas cosas. Y yo le dije, no hermano, hasta aquí. Te recuerdo que hoy es el día 14. Hasta mañana tienes oportunidad. Ya. Me fui. Ay, Benjamín, agarra lo que te están dando. Me dijo el abogado, hermano, vamos a esperar. En la tarde me volvieron a citar. Y me dieron la plata, me dieron el cupo y quedamos en pleito con el lucro cesante. Pero me pagaron el valor comercial 100% del carro en aquella época. Amén. Entonces, mire, yo no soy abogado, pero la palabra te capacita para enfrentar aún batallas en donde tú no tienes el don y el talento para enfrentarlas. El mismo Dios te lleva y te da gracia y favor para que hagas ese tipo de cosas. Amén. Perdone que te haya metido en una de esas historias, ¿ok? La palabra de Dios es garantía, amén. Dígale a la persona que está a su lado, la palabra de Dios te da garantía, ¿ok? Te garantiza muchas cosas que el hombre no te va a garantizar. Te garantiza muchas cosas que el sistema no te va a proveer, amén. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice, tenemos también la palabra profética, segunda de Pedro 1:19, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén.
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir? Que todo lo que tú encuentras aquí es inspirado por Dios. Amén. Y yo entiendo por la misma palabra que Dios siempre va a querer lo mejor para mi vida, ¿ok? O sea, cuando te digo la palabra profética más segura, es que cada promesa que Dios ha escriturado en su palabra se tendrá que cumplir en nuestra vida. Amén. Si el Señor ha dicho en su palabra que tiene planes y sus planes son buenos en gran manera para cada uno de nosotros, yo tengo que tener la seguridad de que eso se va a cumplir. Amén. Aunque mi temporada actual no sea la mejor, aunque no enfrente tiempos buenos durante esta época, yo tengo que creer que esos tiempos Dios los va a cambiar. Amén. Yo tengo que creer que llegarán tiempos mejores. Amén. Tengo que declarar, como dice el proverbio, después del quebranto viene la honra. Amén. O sea, si estás siendo quebrantado y si estás viviendo tiempos y temporadas muy, pero muy complicadas, tienes que creer que llegará un tiempo en donde Dios va a honrarte. Amén. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Y te tienes que apropiar de las promesas de Dios, ¿ok? O sea, tienes que comenzar a cambiar tu manera de ver la palabra, ¿ok? ¿Sabes? No siempre lo que vives está de acuerdo con lo que dice la Escritura, ¿ok? Pero la Escritura hará que lo que tú vives sea cambiado según tú lo creas. Amén. Porque la Biblia dice, según tu fe, así será hecho. Pero si tú no lo crees, las cosas no van a pasar. Tú tienes que desatar la fe sobre las circunstancias que estás enfrentando. ¿Ok? ¿Sabes? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú tienes que creer que las cosas van a mejorar para tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Tú tienes que creer que Dios te va a levantar en lo que hayas perdido, en lo que estés enfrentando, en tu economía, en tus finanzas, en tu familia, con tus hijos. Tienes que creer que Dios lo va a hacer. Amén. La palabra de Dios es garantía. La palabra de Dios permanece para siempre. Te estoy hablando de características para que entiendas la fiabilidad de sus promesas. ¿Ok? El hombre te falla. Cuando el hombre te promete algo, tú tienes que tener siempre en tu corazón. Por eso no te puedes cargar con nadie, de que el hombre te puede fallar. Hay gente que ha prometido estar con nosotros en los tiempos difíciles. Tu familia te puede fallar. Las personas cercanas a ti te pueden fallar. Hay registros bíblicos, hay evidencia bíblica de hombres que vivieron ataques, que vivieron de pronto distanciamientos, que vivieron señalamientos de gente cercana a ellos. Pero Dios los exaltó y Dios los levantó y los puso donde Él los quería poner y los exaltó por encima de todas esas dificultades. Amén. ¿Saben? Y entonces, cuando yo puedo leer que la palabra permanece, ¿sabes? Me está garantizando que Dios es el principio y es el fin. Dice, cielo y tierra pasarán, Mateo 24:35, pero mis palabras jamás pasarán. Amén. ¿Sabes? Las promesas de Dios no es que te las dijeron hoy, 29 de octubre, y ya 1 de noviembre, 7 de diciembre, Dios se va a olvidar de lo que te dijo este día, de lo que habló a tu corazón, de lo que te confirmó en un tiempo de oración. No, Dios no actúa de esa manera. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen. Amén. Permanecen para siempre. Así que si Dios te ha hablado de que va a hacer cosas grandes y cosas buenas sobre tu casa, sobre tu vida y sobre todo lo que tú en este momento has puesto delante de Dios, pues créelo, eso permanece. Eso permanece aunque las temporadas no cambien. Eso permanece. Amén. Dios no invalida su palabra. Dios cumple su palabra. La palabra permanece. Dígale a alguien que esté cerca de usted y dígale, ¿sabe? Las promesas de Dios permanecen. El consejo de Dios permanece. Amén.
la palabra profética que Dios te ha entregado, esa palabra permanece sobre tu vida. Amén. Dígale a alguien, si necesitas una sanidad, Dios la va a provocar. Si necesitas un milagro, Dios lo va a hacer. Amén. No sé cuándo, pero de que Dios lo hace, Dios lo hace. Amén. Necesitas una puerta, una oportunidad, Dios lo puede hacer. La palabra te fortalece. Estoy hablando de características. La palabra de Dios te fortalece. Mateo capítulo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27 dice, este es uno de mis versículos preferidos, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona es sabio. Repita conmigo, sabio. Sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan lluvias y lleguen inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, obviamente se derrumbará con un gran estruendo. ¿Ok? Escúchame. A los hijos de Dios a veces nos pasan muchas cosas y nadie sabe que estamos pasando por pruebas, ¿cierto? Hoy la gente llega aquí, muchas mujeres bien elegantes, bien simpáticas con su blower, y no saben que están sufriendo por dentro. Amén. ¿Cierto? Que están pasando tiempos angustiosos. Amén. Con su familia. No lo saben, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que tú has construido tu casa, tu vida, tu fe. ¿Sobre quién? Sobre la roca. Sobre la roca. Entonces, lo que se te ve es el gozo de Dios. Lo que se te ve es el carácter de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque has crecido y no te has dado cuenta y Dios te ha fortalecido a la estatura de Cristo. Amén. Entonces, lo que antes te hacía llorar, ahora te produce gozo. ¿Sabes? Habrá tiempos de dolor, de lloro. Pero ¿sabes qué? El Señor hace que reflejes algo diferente por fuera. Se cumplen las palabras del apóstol Pablo. ¿Sabes? Mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior ¿qué? Se va fortaleciendo. O sea, ¿sabes por qué? Porque dice Pablo, porque ya he entendido que esa leve tribulación es pasajera. Amén. Que lo que está pasando va a producir un eterno y grande peso de gloria sobre tu vida. O sea, no estás enfocada en el sufrimiento, sino en la esperanza de lo que va a provocar la promesa de Dios en ti. Amén. La palabra te fortalece. Pero tú, dice, el que construye sobre la arena, vienen ríos, los mismos, tormentas, vienen aguaceros, vienen rayos, centellas. ¿Y qué pasa? Su casa se derrumba y hace ¿qué? Un gran estruendo. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen al Señor. Porque han edificado bajo su propio cimiento. Hacen las cosas bajo su propia sabiduría. Entonces, todo lo que les pasa, todo el mundo lo sabe. ¿Te ha pasado eso? Nadie conoce tu vida. Porque tú vas y libras tus batallas en los secretos. ¿Cierto? Pero el que no tiene al Señor, ¿sabes qué? Va allá, va acá, va allá, va donde fulano buscando una respuesta, buscando un consejo. ¿Sabes? Él mismo hace un estruendo de sus luchas y de sus batallas. Pero los que hemos construido nuestra fe sobre la roca, somos fortalecidos. ¿Amén? Somos fortalecidos. Eso no evita que vengan las tormentas, los ríos, las rocas, las batallas, los vientos. No. ¿Eso qué significa? Que cuando eso aparezca no te van a derrumbar. ¿Amén? La palabra de Dios prospera. ¿Cuántos quieren ser prósperos? A todos, ¿ok? Todos queremos prosperar. Pero mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 8. Te lo regalo, anótalo. ¿Sabe? Porque es la clave del éxito en la vida. Josué capítulo 1, verso 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. Esta versión es la Biblia latinoamericana.
este libro no se apartará de tu boca, ¿ok? Hablamos el domingo pasado del poder y del diseño de las palabras. ¿Sabes? Comienza a confesar palabras de bendición sobre todo lo que hagas, sobre todo lo que te rodea. ¿Sabes? No te gusta el trabajo que tienes, declara bendición. Este es el trabajo en donde Dios me va a dar cosas que yo no pude alcanzar. Esta es la puerta que yo no toqué, pero que Dios quiso que yo estuviera aquí. Amén. Usted cuando vio a José pidiendo ser gobernador de Egipto, Dios lo puso ahí. Ni le pidió permiso, le dio un sueño y le dijo, vas a gobernar. Lo mismo hizo con David, lo mismo hizo con Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu casa y ve al monte que yo te voy a mostrar. O sea, Dios toma decisiones mejores para nuestra vida de las que nosotros podemos tomar, hermano. ¿Sabe? Cuando usted deja que su vida sea guiada por el Señor, no es que tú te vuelvas un esclavo de la religión, no. Porque nosotros llevamos nuestra vida y no pasamos 24 horas orando, pero sencillamente que tú todo lo hables con Dios y puedas entender que hay una manera diferente de llevar nuestra vida, de guiar nuestra vida, en donde hay uno más grande que nosotros que tiene la sabiduría y la capacidad para guiarnos de una mejor manera. Por eso, mira lo que dice, este libro no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. O sea, ¿quién no quiere prosperidad en este lugar? ¿Quién no quiere éxito? Todos queremos ser exitosos a nivel de familia, a nivel de economía, a nivel de trabajo, a nivel social, a nivel de o sea, o tú te quieres casar con una persona que te amargue toda la existencia. Yo creo que no. O sea, tú quieres que te despidan de tu trabajo. Yo creo que no. Esas preguntas tienen respuestas sin necesidad que tú me las digas. ¿Ok? Entonces, todos los que estamos en esta sala deseamos prosperar y tener éxito en todo lo que estamos en este momento, en todos los asuntos que estamos asumiendo para este tiempo. Entonces, te estoy dando la clave, hermano. Te estoy dando el camino, te estoy dando el consejo. Cuando tú tienes la palabra como una prioridad en tu vida, tú vas a ver el respaldo de Dios en todo lo que emprendas. ¿Sabes a quién se la dio? Nada más y nada menos al que estaba delante de Jericó. Digo, este muchacho necesita saber este consejo. ¿Ok? O sea, ¿y qué representaba Jericó? Un desafío nuevo para su vida. ¿Cierto? Él estaba llorando el luto de Moisés y Dios le hizo un encargo. Dios ni siquiera le secó las lágrimas, sino le dijo, tú vas a conquistar la tierra ahora. Lo único bueno que le dijo, consejo bueno que le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, está buenísimo porque ni siquiera le dijo, tómate el tinto para que llores a Moisés. No. O sea, lo encargó y lo desafió al Señor. Amén. O sea, cuando tú eres estructurado en la palabra, claro, las cosas te duelen y vas a llorar y vas a sentir duelo por esto o por lo otro, pero te vas a levantar con el carácter suficiente para enfrentar los desafíos que te siguen más adelante. Amén. La palabra de Dios te prospera. Ahora, toma posesión de la palabra. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que no seas oidor, sino que seas hacedor de la misma. Tienes que tomar posesión de la palabra, ¿ok? Esfuérzate y sé valiente. No hubiese servido si Josué no hubiese tomado esa palabra, ¿ok? Él la escuchó, pero una cosa es que tú la escuches y otra cosa es que tú la apliques en tu vida, amén, en tu carrera, en tu profesión, en tu rol, en tu trabajo, en tu empresa, amén. Que es tomar posesión, comenzar a declararla sobre mi vida. Por ejemplo, yo tomé posesión de estas palabras. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una palabra para personas que no se limitan con nada. Le dice amén. Con las personas que creen que cualquier puerta Dios se la puede abrir. Amén. Que cualquier promoción va a llegar en cualquier momento. Amén. Que cualquier negocio grande para tu empresa puede aparecer. Esta palabra no es para cualquiera. Estas palabras son para aquellos que la escuchan, pero también
se hacen propietarios de ella. Todo lo puedo en Cristo, nada me limita. Amén. ¿Sabes? De pronto yo no soy esto, no tengo las credenciales para esto, pero tengo a un Dios que me puede abrir las puertas que el hombre me ha cerrado, o que el hombre nunca me va a abrir. Amén. Le dice amén si lo reciben. Aprópiate de esa palabra. ¿Sabe? Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios me proveerá todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe algo? Dios nos da la capacidad. ¿Sabe? Uno de los profetas del Antiguo Testamento, no lo recuerdo ahora, dijo que Dios nos da el poder para hacer los negocios. ¿Ok? La gente cree que cuando uno llega al Evangelio te vas a volver rico y que Dios te va a llenar el cajero automático y que Dios te va a llenar los bolsillos. No, la Biblia dice que Dios te da el poder. Es algo diferente. Cuando tú traduces la palabra poder en ese verso, significa Dios te da la capacidad, Dios te da la sabiduría, Dios te llena de talentos y de dones. Amén. Dios, además de lo que ya tienes, Dios coloca y añade gracia. Además de lo que ya tienes, el favor de Dios te persigue. Amén. Además de lo que ya tienes, la palabra dice que las bendiciones de Jehová te alcanzarán y te perseguirán. Amén. O sea, además de lo que ya tienes un Dios que te está respaldando. Amén. Un Dios que ha dicho, bueno, si te persiguen yo te voy a cubrir, pero si no puedes avanzar, yo soy quien abro mares, yo soy quien abro puertas. Amén. ¿Sabes? Así que mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes? Yo creo, ¿sabes? Yo he visto un Dios que provee. Amén. No sé cómo contarte tantas historias, pero conozco a un Dios que provee. De pronto no te resuelve toda tu vida en un instante, pero en cada temporada he visto la mano de Dios. Amén. Israel la vio en el desierto, la vio antes de salir como esclavos en Egipto, porque dice que el pueblo se multiplicaba en gran manera y Egipto tenía, porque Israel crecía y crecía y crecía. ¿Sabe cuál era el temor? Dice la Biblia, que crecieran tanto y que fueran más fuertes que ellos y los terminaran ellos esclavizando. ¿Sí vamos a entender? O sea, la mano de Dios aún en los procesos más difíciles está. Ya cuando salieron al desierto, Dios en cada etapa de cada desierto les proveyó lo necesario. ¿Acaso eso no es lo que hace Dios con nosotros? Amén. O sea, tú no has visto el maná, lo has visto diferente, no lo has visto como pan. Pero en las temporadas de escasez has visto al Dios que te provee. ¿Le dices amén? ¿Sabes? Algo ha pasado, pero en tu casa nunca ha faltado comida. Algo ha pasado, pero en las temporadas en donde necesitas vestido, calzado, Dios te ha provisto. Amén. Algo ha pasado, una puerta se abre, Dios toca corazones. ¿Sabes? Pero Dios a sus hijos no los deja avergonzados. Amén. Aprópiate de esa palabra. Toma posesión de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Dígale al que está cerca de usted, no tienes por qué temer. No, pero dígaselo con fe, no tienes por qué temer. Dice Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aprópiate de esa palabra, aprópiate de palabras que te llenen, que te proyecten, que sean palabras proactivas, que no te estanquen. Aprópiate de palabras que te desafíen a ti mismo, a tus temores, a tus inseguridades, a tus pensamientos. ¿Sabes? Esta es una palabra que Dios dejó escriturada para aquellas personas que tienen problemas en creer que Dios los ha cogido y los ha sacado del mundo y los está preparando para grandes cosas. Amén. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Claro que vamos a tener en algún momento temor por algunos escalones que nos va a tocar subir, por algunas puertas que nos va a tocar, ¿sí me entiendes? Dios nos va a llevar a tocar. En algunos momentos vamos a tener temor cuando circunstancias familiares comiencen a suceder, ¿ok? Pero no somos cobardes. No todo el que falla es un fracasado, ¿cierto?
No todo el que se cae, o sea, va a terminar caído toda su vida. ¿Cierto? Podemos caernos, pero 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová nos levantará. Amén. Podemos pasar por pruebas, pero eso no te descalifica delante de Dios. Amén. Eso sencillamente te prepara para cosas que Dios tiene diseñadas para el día de mañana en tu vida. Pero no tienes por qué temer, ¿sabes? Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes la capacidad, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el carácter de Cristo para pararte al frente de tu Goliat, al frente de tu Jericó y hablarle y decirle de manera vehemente que el Dios que te respalda va a hacer caer las murallas. Amén. Que el Dios que te respalda va a volarle la cabeza al gigante que está al frente tuyo, sea cual sea. Amén, iglesia. Lo puedes recibir de esa manera. Yo me apropio de la palabra del Señor. Amén. Yo tengo que tener dominio propio sobre las circunstancias, y Dios me ha dado esta palabra para que lo pueda provocar. Amén. Entonces, quiero cerrar con esto. Vive con una palabra profética en tu vida. Vive con una palabra. O sea, ¿sabes que Mateo, al final del Sermón del Monte, me llama la atención que ese versículo resume la vida de nosotros? Cuando Jesús cerró el Sermón del Monte y dijo, voy a hacer la conclusión, y comparó al hombre insensato con el hombre que actúa de manera correcta. Y dio a entender que el que construye su casa sobre la arena, le van a pasar muchas cosas, pero no se va a levantar y su casa va a hacer un gran ruido y un gran estruendo, porque no edificó su fe sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Pero el hombre correcto, el hombre prudente, el hombre sabio, el hombre que presta atención, el hombre que no olvida la palabra de Dios y que la coloca por obra en su vida, lo comparó con un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron las mismas tormentas, el mismo aguacero, los mismos ríos, los mismos vientos, pero su casa estuvo firme. ¿Sabes por qué es eso? Porque edificó su vida sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces, vive con una palabra profética. Yo tengo 2 palabras que me han marcado desde que conocí al Señor. ¿Ok? 2 palabras que me han ayudado a avanzar, a levantarme cuando he caído, que me han ayudado a salir victorioso en una que otra batalla. ¿Sabe? Escuché un predicador, de casualidad puse un congreso de hombres de Dios, y dijo algo que me marcó, y ayer se lo dije a Isaac, al hijo mío. Me marcó tanto que nada más le escuché una vez y me quedó, porque fue tan poderoso. Él decía, ¿qué prefieres ser tú? ¿Un hombre sabio o un hombre inteligente? Y él dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre el hombre sabio, hablando de el que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el sabio y el inteligente? Porque el que construyó sobre la arena puede ser una persona inteligente, porque construyó algo, ¿cierto? Peor es el que no construye, pero construyó mal. Porque tú puedes venir a la iglesia y seguir siendo la misma persona, temeroso, incrédulo, inseguro, y las batallas pasan y pasan, los años pasan por encima de ti. Pero puedes salir edificado y con tus pies sobre la roca, a enfrentar tus luchas y tus batallas, y estar acá al frente testificando del poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eres una persona que edificó sobre Cristo su vida. ¿Y saben qué es la diferencia entre el inteligente y el sabio? Que el inteligente, cuando se cae en un pozo, sabe cómo salir, porque es inteligente. Pero ¿sabes? La diferencia con el sabio es que el sabio nunca se va a caer en ese pozo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea es que tú tomes la palabra y salgas y conquistes lo que tengas que conquistar en
enfrentes lo que tengas que enfrentar. Luchas y batallas siempre van a estar en nuestra vida, hermano. Gigantes, lo que tú le quieras poner, procesos, pruebas, dificultades económicas, laborales, familiares, maritales, lo que tú veas. El hecho de ser cristiano no te hace inmune a esas cosas, y esas cosas pueden sobrevenir. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Qué es lo que hace Dios a través de su palabra? Darnos las herramientas para que cuando eso pase, tú puedas obtener victoria. ¿Amén? O sea, nos ha tocado ser inteligentes porque todos hemos caído. Pero ¿sabes por qué hemos salido? Porque tenemos la sabiduría de Dios. Amén. O sea, o tú no te has repuesto de una falla, de una caída, de un dolor. ¿Sabes por qué ha sido tan rápido la cicatrización? Porque Dios ha estado contigo en medio de eso. Amén. O sea, nadie puede decir que no va a fallar, que no va a caer nunca, que no se va a equivocar, porque todos vamos a estar expuestos a que en algún momento del camino o del proceso no demos todo lo que tenemos que dar. Pero Dios va a estar ahí para colaborarte. Amén. Eso es lo que quiero que entiendas, que su palabra es viva y eficaz aún en este tiempo. Amén. Yo quiero, ¿sabes? Es tan viva y tan eficaz que hemos escuchado testimonios poderosos en estos últimos días. Pero yo quiero que hoy se me estaba escapando uno, que mi hermanita Laura venga acá y me cuente lo que Dios había hecho. Esto hace parte de la prédica. Venga, Laurita, venga. Dios ha hecho tantas cosas en la vida de ella, de su madre, de su familia, que o sea, a veces uno dice, uy, ¿cuánto? ¿Será que Dios tiene hijos o hijas preferidas? Entonces yo quiero que ella cuente, porque es un tremendo testimonio que yo sé que va a edificar tu vida. Buenos días, la iglesia me coge desprevenida. Pregunto cuál, porque de tantos que el Señor me da. Y bueno, para el que me dijeron específicamente, el mes pasado, Dios ha puesto un compañero en la universidad que le gusta todo esto de la investigación, de la medicina, las brigadas, todo eso que ustedes han visto, que hemos anunciado aquí. Hicimos un trabajo, ese trabajo, gracias a Dios, nos lo aceptaron para presentación en el Congreso Mundial de Educación Médica. Eso fue el mes pasado. Pasamos la solicitud, la universidad nos dijo que nos llevaba, nada más la inscripción a ese congreso valía más de $1 millón. Estoy temblando. Y para gloria de Dios, fuimos con hotel, con todo pago. Y hasta ahí ya todo bien, hasta ahí ya uno dice, bueno, ya, gracias Padre, listo, está ahí. Pero resulta que en el Congreso hay una empresa que forma a médicos para presentarse a la residencia, que es la especialidad. Esa empresa entonces nos dijo, bueno, gracias por venir, inscríbanse aquí a un sorteo y para que uno gane por el lado del sorteo y el otro hace un video bailando, no sé si lo vieron en mis redes, mostrando unos libros, y todo el evento, toda la gente del evento va a participar ahí. Eso se quedó hasta ahí. Nosotros, bueno, muchas gracias, no sabíamos que iban a rifar, no sabíamos que estaban dando. Y en el día 2 del congreso le escriben, no sabemos cómo ni cómo se consiguió el número de mi compañero, y le escriben, acércate al stand y puedes venir con tu amiga. Yo no, pero ok, ¿qué nos van a dar? Cuando llegamos, no, que les vamos a dar ¿cómo es que ellos le dicen? Como un curso. Entonces nosotros pensábamos, o un libro, no recuerdo la palabra porque la empresa es española. Entonces, pero pensábamos que era uno, entonces nosotros nos miramos y dijimos, entonces ellos nos dijeron, ¿cómo van a hacer? Y nosotros no, nos compartimos cuando él está estudiando o así, nos lo rotamos. Cuando ya llegamos allá, nos dijeron, no, nosotros hemos visto las ganas que ustedes tienen de salir adelante, el amor que tienen por la medicina, el entusiasmo que le ponen a todo lo que hacen, y de hecho éramos
los únicos estudiantes de pregrado que estaban presentando proyectos de investigación en ese congreso mundial, donde estaban todos los decanos de las facultades de medicina del país, donde habían decanos internacionales de Brasil, de España, todo eso. Nosotros éramos los más chiquitos y nos dijeron, hemos visto todo su entusiasmo y queremos hacer parte de ese proyecto de vida que ustedes dos tienen. Y nos dieron a cada uno un curso. Ese curso vale como 4 millones cada uno. Y nosotros, desde que estábamos como en cuarto semestre, nosotros dijimos, vamos a apuntar, y cuando estemos como en octavo empezamos a ahorrar cosas para que cuando ya nos graduemos tengamos la plata, lo podamos pagar. En fin, todo súper planeado. Y el señor se adelantó y a cada uno nos dieron 22 libros de todas las especialidades de medicina para prepararnos para la residencia. Mire lo que hace el Señor. ¿Cuántos jóvenes de los que están allá creen que Dios puede hacer eso? Dios comenzó con ellos desde muy chiquitos. ¿Sabes por qué? Porque son personas que son edificados en la palabra de Dios, que creen en las promesas de Dios, que no creen en las imposibilidades que están allá afuera. ¿Me dicen amén a eso? Dios puede romper cualquier barrera cuando se trata de alguien que le cree. ¿Amén? De alguien que le cree. Dios puede hacer cosas grandes. Así que yo quiero que pongamos nuestros pies al frente y vamos a gozarnos en esta mañana. Amén. ¿Cuántos saben que Dios se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo? ¿Sabes qué dice el salmista? En todo tiempo le alabaré, en todo tiempo. Así que no sé cuál sea el tiempo que estás enfrentando, pero la